Hola, feliz día, tarde o noche. Hoy les hablaré sobre el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es una reacción del cuerpo ante una situación difícil, por lo que hace que el cerebro se llene de hormonas. Esto provoca que se incremente el ritmo cardíaco, se altere la presión arterial, aumente o disminuya la capacidad pulmonar y se tensen los músculos. Antes que nos demos cuenta de lo que está pasando, nuestro cuerpo está listo para reaccionar. Cuando el episodio de estrés acaba, el cuerpo deja de estar en máxima alerta y vuelve a la normalidad. Historia. En la década de 1930, Selye observó que todos los enfermos a quienes estudiaba, independientemente de la enfermedad que padecieran, presentaban síntomas comunes: fatiga, astenia, pérdida de apetito y baja de peso, entre otras posibles sintomatologías. Por ello, Selye llamó a este conjunto de síntomas el síndrome de estar enfermo. En 1950 publicó lo que sería su investigación más famosa: Estrés, un estudio sobre la ansiedad. El término estrés proviene de la física y hace referencia a la presión que ejerce un cuerpo sobre otro, fatiga de materiales, siendo aquel que más presión recibe el que puede destrozarse, y fue adoptado por la psicología, pasando a denominar el conjunto de síntomas fisiológicos antes mencionados, y que también se conoce como síndrome de adaptación. Los estudios de Selye con posterioridad llevaron a plantear que el estrés es la respuesta inespecífica a cualquier demanda energética a la que sea sometido, implicándose una respuesta de lucha o huida. La ciencia distingue dos tipos de estrés, tanto en animales como en humanos, aunque casi siempre principalmente en los humanos. La palabra estrés suele tener una connotación negativa por incomprensión de la realidad, que conducen a la fatiga y a un desequilibrio homeostático. Lo opuesto quizás sería el nirvana budista o el principio de nirvana de Sigmund. Eustrés o estrés positivo es un proceso natural o habitual de adaptación circunstancial que consiste en una activación durante mayor periodo de tiempo, con el objetivo de resolver una situación compleja que requiere equilibrio entre conocimiento, esfuerzo, inteligencia especializada, entusiasmo o pasión. En los animales no humanos, el eustrés se evidencia en los estímulos que por reacción favorecen a la vida. Y estrés o estrés negativo es aquel que en el ser humano o en un animal supera el potencial de homeostasis o equilibrio del organismo, causándole fatiga, mayores niveles de ansiedad, de irritabilidad y de ira. El estrés mantenido puede provocar la aparición de consecuencias físicas debido al aumento de gastos de energía, una mayor rapidez de actuación, menor descanso del necesario y consiguiente agotamiento de fuerzas. ¿Qué causa el estrés? Los factores estresantes son las situaciones desencadenantes del estrés y pueden ser cualquier estímulo interno o externo, tanto físico, químico, acústico o somático como sociocultural, que de esta manera directa o indirecta propicie desestabilización en el equilibrio dinámico del organismo. Una parte importante del esfuerzo se ha realizado para el estudio y comprensión del estrés. Se ha centrado en determinar y clasificar los diferentes desencadenantes de este proceso. Y este ha sido el final de la primera parte del video de hoy. Chao.